Me han pedido que hable de la conformación del derecho público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que realmente es para escribir un libro, por las marchas, las contramarchas y las contradicciones. Hemos escuchado al doctor Sapsay explicando la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Yo agregaría lo que dijo, que la Constitución fue hecha por aquellos que nunca pensaban ser gobierno. Porque las restricciones que tiene en el 82, en un montón de artículos, realmente 2/3 de los presentes para aprobar, qué sé yo, una transacción, o 2/3 de los presentes para aprobar una concesión de uso del dominio público es inédito. Acá tenemos que pensar nosotros que el proceso ha sido tan extraño que primero asumieron las autoridades y después se dictó la Constitución. En la misma elección, el jefe de gobierno saca los votos necesarios para hacerlo, que todavía no sabíamos si se iba a llamar jefe de gobierno, intendente, gobernador o cómo. Y por otro lado, los constituyentes tienen otras mayorías, que por eso la Constitución termina como termina. Ahí, en base a la ley Cafiero, tan brillantemente explicada por el doctor Sapsay, Daniel, que es un amigo, tuvo el problema grande de la ley Cafiero, que también se explicó, y lo cual a todos nosotros que estábamos trabajando en el diseño de las instituciones y de las normas nos trajo un tremendo problema. El problema mayor quizás fue la redacción del Código Contencioso Administrativo y Tributario, del cual soy uno de los autores, conjuntamente con el doctor Gauna y el doctor Barbagelata, que voy a tocar al final porque cronológicamente fue sancionado con posterioridad y por la legislatura. Recordemos nosotros que asume el gobierno, se dicta la Constitución y durante el año 1997, parte del 96 y parte del 97, no había legislatura. Entonces hubo que coexistir con el viejo Consejo Deliberante, que quedaban algunas facultades, se transfirieron algunas normas y otras no. Pero en el diseño constitucional, y esto es lo importante, se discutió. Yo era funcionario, ya era procurador de la ciudad, no podía intervenir, pero sí di algunas opiniones. Primero, los sistemas de control, que es quizás el meollo de lo que les puede interesar en esta jornada. La idea primera, por lo menos de parte del Poder Ejecutivo, no era el diseño tal cual como hoy está, sino más bien intentar organizar algo parecido a lo que tiene la provincia de Buenos Aires en cuanto al control externo de legalidad, que este es el problema fundamental que yo advierto, sobre todo en el orden federal, no en el orden de la ciudad, pero igual no se cumple, después vamos a ver por qué, que es cumplir con esto que es el control externo de legalidad. No el interno, porque el interno es una especie de quien le avisa a los superiores lo que está pasando, sino el externo, aquel que debe velar por el cumplimiento de las normas. Y en esto, para que exista control externo de legalidad, yo lo he escrito muchas veces, no es un invento mío, sino siguiendo a otros autores, deben darse algunos requisitos. Por ejemplo, que el órgano sea independiente, que tengan cierta inamovilidad en sus cargos, los que ejercen ese control, pero por sobre todo, que tenga el órgano que controla facultades de restablecer la juridicidad en riesgo. Es decir, que tenga alguna facultad para hacer cesar o impedir los efectos de los actos o contratos lesivos del sector público nacional. En este caso, el de la Ciudad de Buenos Aires. Brevemente, ¿cómo funciona el sistema de la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires tiene una institución que es la Fiscalía de Estado. El fiscal de Estado es un funcionario vitalicio inamovible que tiene los mismos requisitos para ser designado e incompatibilidades e inamovilidades que los miembros de la Suprema Corte y, entre otras funciones, emite una vista antes del dictado de actos o contratos administrativos que puedan afectar el patrimonio. Es el fiscal del Estado, no del gobierno.
el fiscal no emite un dictamen, una opinión, sino una vista, y dice si el proyecto de acto o contrato que se está por dictar o celebrar es conforme o no al ordenamiento jurídico. El órgano puede hacer lo que quiera, pero si la decisión del órgano es contraria a la del fiscal, el fiscal puede demandar judicialmente la nulidad de ese acto o contrato ante la Suprema Corte de Justicia. Y esto se viene haciendo en la provincia de Buenos Aires desde el siglo XIX. Ahora podría explicar el origen de la institución, pero es un poco largo y no hay tiempo, pero es muy interesante porque simplemente se trataba de un fiscal general de gobierno que, disconforme con un acto, y esto parece que es lo que funciona ahora, que había otorgado tierras públicas sin cumplir con el procedimiento de selección del contratista, demandó judicialmente. Y la Suprema Corte no solo los legitimó, sino que anuló el acto. Al año siguiente, del presupuesto general de la provincia de Buenos Aires, se eliminó el cargo de fiscal general de gobierno. Pero la institución quedó, y ese es un sistema que funciona realmente en la práctica y se hace. Bien, en la Nación se cambió el Tribunal de Cuentas, recuerden ustedes, por la Auditoría General de la Nación. Hay algo que se conoce poco, y es, cuando se sanciona el proyecto de ley por primera vez en la Cámara de Diputados, a la Auditoría General de la Nación, el proyecto le daba facultades de demandar judicialmente a la Auditoría General los actos y contratos lesivos al sector público nacional y establecía el tribunal competente, que era un juicio instancia única y juicio pleno ante la Cámara Federal en lo contencioso administrativo, y quien representaba a la Auditoría General, que era el auditor con título de abogado, designar a la auditoría. Esto pasó al Senado, el Senado, por supuesto, esto no lo aceptó, y volvió a diputados para aceptar o no las modificaciones del Senado. Y acá se produce una cosa única en la historia del Congreso argentino. La Cámara de Diputados acepta las modificaciones del Senado y sobre tablas modifica en un proyecto de ley la ley que acababa de aceptar, otorgándole a esta auditoría la facultad de demandar judicialmente los actos. Bueno, por supuesto, esto no caminó. Por lo tanto, en el Estado Nacional no hay un órgano de control externo que cumpla con estos requisitos, porque la auditoría, ¿qué puede hacer? Ustedes saben qué puede hacer. ¿Qué pasó en la ciudad? Ese esquema no fue aceptado. Se siguió con los antecedentes de la ciudad en cuanto a la Procuración General, como dice que dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos, pero en realidad no tiene facultades para impedir que el proyecto con el cual está en contra avance, sino que simplemente opina. Es un opinero, ¿no? Realmente. Bien, que entre paréntesis la Cámara del Crimen ha dicho que opinar en los dictámenes no es delito, con lo cual, en un caso raro, un caso Marcel Ernesto se llamaba casualmente, o sea, el imputado era yo. Bueno, igual por el fondo no había problema. Se siguió ese sistema, se siguió el sistema de la auditoría, pero en la auditoría, si ustedes se fijan bien, en las facultades que tiene la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, dice que tiene legitimación procesal. Por lo tanto, no tendría ningún problema la auditoría, conformada como entidad descentralizada, es un sujeto de derecho distinto de la Ciudad de Buenos Aires, en demandar judicialmente la nulidad de los actos o contratos que considere lesivos al patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que hasta ahora no he visto. Quizás porque no sé ver, pero no he visto. Esto en cuanto a lo que pasó en la Auditoría General. Luego vino todo un proceso bastante largo de adaptación o modificación de las normas. Ustedes saben que había dos normas básicas, que eran la Ley de Obras Públicas y la Ley de Contabilidad, que por ordenanza, y el decreto 5720 del 72, las ordenanzas habían establecido la ratificación
en la aplicación de estas normas a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, el sistema se mantenía hasta ese momento la Ley de Obras Públicas, se mantenía la Ley de Contabilidad y el 5720, y se mantenían las normas residuales de la 19.987, la Ley Orgánica Municipal. Primer paso, ¿cuál fue? La Ley de Procedimiento Administrativo, que también tuvimos oportunidad de redactar conjuntamente con los doctores Gauna y Barbagelata. Y acá se produjo una conjunción de lo que en el Estado federal es la Ley de Procedimiento Administrativo y el decreto reglamentario. ¿Por qué? Porque hay una vieja discusión y tiene que ver si los recursos en sede administrativa deben ser regulados por la ley o por el Poder Ejecutivo. Algunos dicen que son reglamentos autónomos y otros dicen que son dentro de la zona de reserva legal, porque precisamente esos recursos son los que permiten el agotamiento de la vida administrativa y los que permiten luego la demandabilidad judicial. En la ley de la ciudad entendimos, porque todavía no fue ley, al final fue un decreto ley ratificado por resolución posterior, la resolución 48 de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Teniendo en cuenta el marco de la Constitución de la ciudad que permitía la sanción de una serie de decretos, leyes, hasta la asunción de los legisladores, esto se utilizó con muchísima prudencia, pero sí se consideró importantísimo la Ley de Procedimiento Administrativo. Y habida cuenta el diseño constitucional de la Constitución de la ciudad, también parecía que estos recursos debían estar en la ley. Entonces, la ley integró lo que la ley federal es la Ley de Procedimiento Administrativo y el decreto reglamentario, con una gran cantidad de modificaciones sustanciales, aunque no cuantitativas. Por ejemplo, modificaciones en el artículo 17, en el artículo 18, cosas que en ese momento ya la jurisprudencia había establecido, o el artículo 12. El artículo 12 permite a la Administración poner en práctica los actos por sus propios medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto exijan la intervención judicial. ¿Y cuándo por la naturaleza del acto es necesaria la intervención judicial? Cuando haya que utilizar la fuerza, la coacción contra la persona o bienes del administrado. Y hay una serie de excepciones. Esas excepciones están hoy en el artículo 12 de la Ley de la Ciudad de Buenos Aires, que son cuestiones de sentido común. Desalojo y demolición de edificio que amenaza ruina, incautación de bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población y protección del dominio público. Y en esto de la protección del dominio público es donde a veces nosotros observamos que no se cumple. ¿Por qué? Porque proteger el dominio público implica dos cosas. Primero, utilizar la fuerza, la coacción para repeler cualquier intrusión del dominio público, plazas, calles, o para recuperar el dominio público ya perturbado. Ejemplo, declaración de rescisión por culpa del contratista del contrato de obra pública, cuando el contratista se queda en la obra y no se quiere ir. Estas son las situaciones que se pueden dar en la práctica. Pero yo no veo que se aplique mucho, sobre todo en la intrusión del dominio público. Ojalá que en el futuro se aplique un poquito más. Con la Ley de Administración Financiera, bueno, yo ya expliqué lo que me parece que es la diferencia básica con el Estado Nacional. Hay muchas normas que no son de mi competencia y las explicarán muchísimo mejor los contadores, pero ahí no se advierte una reglamentación razonable o irrazonable de la facultad de demandar judicialmente, cosa que nos parecía que debía estar, bueno, pero evidentemente no se pudo poner. Un tema importantísimo ha sido el Código Contencioso Administrativo, ¿no? Que es el código que regula la actuación en sede judicial de los tribunales de la ciudad. Recordemos lo que nos decía el doctor Sapsay hoy, los fueros que la ley Cafiero permite son contencioso administrativo y tributario, contravencional y de faltas, y vecinal. Vecinal no vi todavía.
¿no? Y contravencional y de falta, si ustedes ven ahora cómo se llama las cámaras respectivas, le han agregado penal. Penal y contravencional. Falta ya no se ve. Que tiene una explicación que es el paulatino traspaso de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es bueno, esto es muy bueno, no solo por los delitos que puedan ser menores, que pueden tener un tratamiento mejor en normas procesales más modernas, no hablo del Código Contencioso, sino de la parte penal, sino también con un aspecto que yo sostuve muchas veces que era inconstitucional, que era la competencia penal nacional para investigar la conducta de los funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires por actos cometidos en ejercicio de esa función pública. Y acá el tema es que con los conflictos permanentes que hay, que hubo y que habrá seguramente entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, si yo fuera un juez de instrucción y tuviera un fiscal un poco complaciente conmigo y quisiera entorpecer la labor de la Ciudad de Buenos Aires, sería extremadamente fácil, porque frente a cualquier licitación pública de la ciudad habría una denuncia, inmediatamente incautaríamos el expediente y lo dejaríamos ahí a estudio por años. Ahora el nuevo convenio evita esto. El nuevo convenio, que no sé cuándo se va a poner en práctica, la competencia penal para investigar a los funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires es competencia del fuero local, lo cual es muy bueno. Ahora, ¿qué pasó con el Código Contencioso? Yo recuerdo, había salido la Ley Cafiero, no había salido la Constitución, y empezamos a trabajar en el proyecto de Código Contencioso Administrativo. Y claro, acá esto es muy técnico, voy a tratar de explicarlo de la forma más simple posible. La acción contencioso-administrativa típica es una acción que tiene unos determinados requisitos. El primer requisito es que se origine en la actividad o inactividad de la administración pública. El segundo, que deba resolverse por aplicación del derecho administrativo. Y tercero, que el derecho vulnerado sea de carácter administrativo, es decir, que el derecho presuntamente afectado no surja de los códigos de fondo, no surja del Código Civil, ni del Código de Comercio, ni ninguna otra norma que no sea una norma de carácter administrativo. Ejemplo, el agente público, los derechos de los agentes públicos, los derechos de los contratistas de la ciudad, y las restricciones al dominio que, de acuerdo al 2611 del Código Civil, se rigen por el derecho administrativo. Por ejemplo, las zonificaciones. Bueno, el primer diseño era así. Ahora, cuando empezamos a trabajar en la práctica y no teníamos la justicia de la ciudad y nos pasamos años litigando en el fuero civil, nos dimos cuenta que acá se podía llegar a bifurcar la competencia. Si solo contencioso administrativo, como dice la Ley Cafiero, se refería a la acción contencioso administrativa, todo lo que no estaba incluido ahí iba a seguir con la competencia de los tribunales civiles. Y la experiencia de litigar en los juzgados civiles en estas cosas era muy trágica. Yo recuerdo un par de casos, por ejemplo, decían que se podía notificar en cualquier lado, porque había sucursales de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo me pasé un año tratando de imponer que había un solo lugar para notificar la demanda, que era Uruguay 440, y no había ningún otro. No podían notificarme donde sea. Y después entender que el contrato administrativo tiene reglas y tiene particularidades, y que no puedo contratar con mi primo, aunque mi primo sea un buen constructor, sino que tengo que seguir un procedimiento de selección de contratista, también costó mucho. Al que le interese, lea Ingeniería Omega con Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, donde por la refacción del Hospital Argerich, en una contratación irregular, no había contrato técnicamente,
hubo condena en primera y segunda instancia del Fuero Civil a la Ciudad de Buenos Aires, revocado por la Corte. Muy bien, la Corte dice, no se siguieron los procedimientos, bueno, no hay contrato, no tiene derecho a cobrar nada, ¿no? Bueno, después de eso la Corte con relación a la ciudad dictó como 20 más, lo cual un pequeño ahorro para los fondos de la ciudad en este tema. Pero ahora volviendo al Código, cuando se sanciona la Constitución y su articulado obliga a los agentes y a los funcionarios públicos a velar por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la cuestión cambió. Entonces tuvimos que inventar algo que el que lea por primera vez el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires va a parecer que es obra de locos. Porque todo es acción contenciosa administrativa, todo. Mientras haya una autoridad administrativa demandada, en los términos que el Código la define. El Código dice quiénes son las autoridades administrativas, la ciudad, el Poder Judicial, todo eso, bueno, esto no lo voy a explicar ahora, y dice que todas las acciones que tengan como parte a una de estas entidades es acción contenciosa administrativa. ¿Para qué? Para no ir a los juzgados civiles. Después el Código tuvo que explicar, en el artículo 3º, distinguir la acción contencioso administrativa estricta, que es la que yo dije antes, de las otras acciones. Por eso dice que hay que agotar la vía administrativa, demandar dentro del plazo de caducidad, etcétera, etcétera. ¿Para qué acciones? Solo para las acciones que son las típicas contencioso administrativas. ¿Y por qué? Porque la Corte ha dicho muchísimas veces que las provincias, y en esto incluyo a la ciudad, solo pueden regular requisitos especiales de admisibilidad de las demandas de este tipo, no de las acciones regidas por los códigos de fondo. En ese caso no pueden, porque solo el Congreso Nacional, titular de la competencia de los códigos de fondo, puede regular requisitos especiales de admisibilidad para este tipo de acciones. El último paso que quedaba era el tema contractual. Tema contractual que, bueno, como yo expliqué, se siguió manteniendo el 5720 del 72, la ley 13.064 y el decreto 2409 del 66 en materia de concesiones de uso del dominio público, que el decreto llama permisos. La ley de obras públicas, por suerte, a nadie se le ocurrió tocarla ni modificarla. Ni bien asumió el primer gobierno, el actual jefe de gobierno, por iniciativa del entonces Procurador General, pretendió modificar toda la ley de obras públicas. A mí me pidieron como titular de cátedra que hiciera un dictamen y el dictamen fue tan negativo que luego me criticaron por haber sido tan negativo, porque no sé qué altos principios estaba lesionando, aparte de algunas cosas que tenía, por ejemplo, ir contra la ley de convertibilidad, permitir actualizaciones monetarias, eso que no es el problema básico, es el problema básico, pero no es el problema básico constitucional. El problema básico constitucional es otro, y es la razón de ser por la cual aquellas provincias que eran territorios nacionales, que tenían la ley 13.064, nunca dictaron reglamentaciones distintas. Y cito al Chaco, a la provincia de Santa Cruz, a la provincia de Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque la ley 13.064, dictada por el Congreso de la Nación, tiene normas de carácter administrativo, pero tiene normas que van más allá de lo administrativo y que interfieren en los códigos de fondo. Si la ciudad derogara esta ley y dictara otra y pusiera en la nueva ley las disposiciones que, por ejemplo, yo ahora voy a citar, serían fulminadas por los tribunales. Por ejemplo, el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas dice que los créditos que tenga el contratista con motivo de las obras son inembargables, salvo por créditos provenientes de la obra. La Ley de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, la 6021, tiene una previsión similar, pero los jueces no le hacen caso, porque está interfiriendo en el principio del Código Civil que dice que el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores
Y hay una ley de una provincia que dice que no, esto no es prenda común del patrimonio de los acreedores. Otro ejemplo, el artículo 54, que dice que rescindido el contrato de obra pública sin culpa del contratista, esto es por culpa de la administración o por caso fortuito, y dice la norma, se transfieren automáticamente los subcontratos que hubiera celebrado con motivo de las obras. Quiere decir que yo tengo un contrato de obra pública con el Estado, con la Ciudad de Buenos Aires, y resulta que se rescinde el contrato, pero no por mi culpa, sino por caso fortuito o fuerza mayor. Y yo para esta obra tengo alquilado el obrador, alquiladas máquinas y qué sé yo. Bueno, automáticamente yo me corro. Y el problema lo tiene la administración con los subcontratistas. Pasan a ser contratistas del Estado Nacional. A veces para continuar la obra y a veces para arreglar las indemnizaciones. Pero el espíritu de esto es liberar al contratista de los problemas que le trae esto. Esto interfiere con los códigos de fondo. Hay una transferencia automática de un contrato que no es de derecho público, sino de derecho privado al Estado. Y así hay más ejemplos. Por eso es importantísimo en estas cuestiones no tocar la legislación que viene del Estado, del Congreso Nacional. Y luego tenemos la ley de contrataciones. La ley de contrataciones que vino a modificar el sistema de contratación en la Ciudad de Buenos Aires con algunas dudas. En realidad tiene una inspiración del decreto 1023, el decreto 1023 del Estado Nacional, que es un decreto que vino a regular una parte general de los contratos administrativos, cosa que no tenía el Estado Nacional, que tuvimos oportunidad de propiciar en la Procuración del Tesoro de la Nación y que realmente vino a suplir un montón de inconvenientes y a regular cuestiones que no estaban reguladas. Por ejemplo, en la Nación, no en la ciudad, yo creo que estaban reguladas con la Ley de Procedimiento Administrativo. Por ejemplo, consecuencias jurídicas de la revocación de los contratos administrativos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Gran tema. Fallo de la Corte contradictorios muchas veces. Eduardo Sánchez Granel, obra de ingeniería, sociedad anónima con Dirección Nacional de Vialidad, donde dice que la indemnización debe ser integral. En materia de actos, Motorón, donde dice todo lo contrario. Y la ley, primero la 25.344 en el artículo 26 y luego el decreto 1023 viene a poner en regulación, en el orden jurídico positivo, estas disposiciones. La ley de la ciudad, de alguna forma, se inspiró, tiene artículos que son exactamente iguales, pero tiene algunas diferencias, porque, por ejemplo, en el ámbito de aplicación, la ley de la ciudad lo torna aplicable incluidas aquellas entidades que no son las entidades administrativas típicas, las del 24 inciso A de la 24.156, sino a otras, a todas aquellas en que la ciudad tenga la totalidad o mayor parte del capital sin importar su naturaleza jurídica, con una excepción rara que dice salvo cuando tengan recursos propios. Una cosa para... Y luego una cuestión que para mi juicio me parece importante, que no se cumplió, es el tratamiento adecuado de las concesiones de uso de los bienes del dominio público. Porque si bien las reguló, no sabemos si está vigente o no el 2409 del 66, que es una norma que tiene previsiones mucho más precisas en cuanto, por ejemplo, a la recuperación de los bienes, en cuanto a la forma en que se otorgan cuando hay un concesionario preexistente y fundamentalmente una cuestión que se vincula con las habilitaciones. ¿Por qué? Porque la norma dice que el otorgamiento del permiso en la terminología del 2409, pero es la concesión de uso del dominio público, trae aparejado automáticamente la habilitación. Y este es un problema porque yo sé que todavía hay organismos de la Ciudad de Buenos Aires que exigen habilitación en los bienes del dominio público dados en concesión. Y acá se produce un problema.
Yo voy a dar un ejemplo de libro, no un ejemplo de la realidad, ¿no? Supongamos que a mí me dan la concesión para poner una librería en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Supongamos, no importa quién es la concedente, no importa. Y me dicen que yo tengo una librería ahí. Entonces yo compro los pliegos, que yo gano y pongo la librería. Tengo la librería y de repente viene, no la concedente, sino la que controla las habilitaciones y me dice, esto hay que clausurarlo porque no le da la altura de los techos, no le da los pisos, acá tiene que cambiar el piso, esto es patrimonio histórico, no puede cambiar el piso, entonces le clausuro. Entonces el mismo ente que me da la concesión me clausura por no cumplir con las condiciones del código de no sé qué a este predio. Esto es algo que se falta en la ley de la ciudad. Y 10 minutos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a dejar por ahora y estoy dispuesto a que me acorralen con preguntas. Doctor, entiendo que están trabajando en la Ciudad de Buenos Aires su ley de asociaciones público-privadas. Esto implicaría modificar diferentes normas para hacerlas concordantes con la finalidad que esta ley buscaría. Me llama mucho la atención, por ejemplo, la ley de contabilidad y la ley de administración financiera, porque uno de los elementos clave para que esto pueda entrar en vigor serían los presupuestos multianuales que traspasan las administraciones públicas que estén en el momento de contratar estas obras que se pagan como prestación de servicios. ¿Cuál es su criterio en ese sentido? ¿Cuál es la conveniencia? ¿Cuál es la aplicatoriedad de estos presupuestos multianuales y si están contemplados actualmente en alguna otra norma de carácter administrativo? Yo creo que ahí hay un problema peor que los presupuestos plurianuales, sino que es la regulación de la asociación público-privada. ¿Cómo se va a hacer esto? El Estado Nacional sacó normas específicas al respecto, pero no se pueden aplicar porque no han derogado ninguna de las normas que obligan al procedimiento de selección del contratista. Y hoy lo único que tenemos es el sistema de iniciativa privada, donde uno puede presentarse, pero no quiere decir que vaya a tener el derecho directamente de asociarse, porque luego se tiene que establecer un procedimiento de selección del contratista sobre esas bases, donde se le puede dar alguna prioridad al autor de la iniciativa. Pero lo que yo no imagino es una asociación público-privada directa, ¿no? Donde uno vaya y... El resto, yo creo que el problema, yo no soy un especialista en presupuesto, pero me parece que eso es lo menos problemático, me parece, por lo menos en mi criterio, porque hay obras públicas también que tienen presupuestos que se van a ejecutar en varios años, con lo cual ese no es mi fuerte, no es mi campo ni mi problema, pero mi problema es el otro. ¿Cómo se va a hacer para llamar a los privados, pero cumpliendo con los principios que informan sobre la igualdad, la libre concurrencia, la transparencia en las contrataciones públicas? Este me parece que es el principal problema de todas estas asociaciones. Disculpe si en la parte presupuestaria no he sido muy claro, pero no es mi especialidad. La ley de administración financiera contempla presupuestos plurianuales. De hecho, se hacen, claro. Sí, sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, le agradecemos al doctor Mercer con un aplauso. Les agradezco yo a ustedes la paciencia. Espero haberme hecho acreedor de los regalos.